Ella amaba las montañas más que a nada. Eran sus vecinos gigantes y amigables. Solo tenía 9 años, pero conocía cada sendero cerca de su pequeña aldea suiza. Era el verano de 1985, una época de sol brillante y flores silvestres coloridas. Ella tenía ojos azules brillantes y cabello color miel. Siempre usaba una pequeña chaqueta roja, lo que la hacía fácil de ver. A menudo salía corriendo de su casa de madera, despidiéndose de su madre. «¡Solo voy a ver las cabras!», gritaba, con su voz llena de aventura y alegría. El aire de la montaña siempre era fresco y limpio, llenándola de energía. Una tarde brillante, Ella decidió seguir a una mariposa. Era una criatura hermosa, con alas como pequeñas joyas azules. Bailaba en el aire, llevándola cada vez más lejos de los caminos familiares que tan bien conocía. Ella saltaba, sus botas crujiendo en la grava, completamente perdida en el momento. La mariposa revoloteó sobre una cresta que nunca antes había explorado. Por un momento, dudó, sabiendo que su madre le había dicho que no se alejara demasiado. Pero el atractivo de la aventura era demasiado fuerte, y ella trepó por la ladera rocosa, su corazón latiendo con emoción y un poco de picardía. El sol comenzó a descender en el cielo, pintando los picos en tonos de naranja y rosa. Cuando Ella finalmente levantó la vista, la mariposa se había ido. Se dio la vuelta, esperando ver su aldea anidada en el valle. Pero todo lo que vio fueron árboles interminables y afloramientos rocosos desconocidos. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Las montañas amigables de repente parecían enormes y amenazantes. Gritó: «¡Mamá! ¡Papá!», pero solo el eco de su propia voz le respondió. El mundo familiar que conocía había desaparecido, reemplazado por un paisaje salvaje y silencioso que empezaba a sentirse muy solitario. A medida que la oscuridad comenzaba a caer, los alegres sonidos del día desaparecieron. Los pájaros dejaron de cantar y un profundo silencio se apoderó del bosque. Ella se acurrucó bajo un gran pino, apretando su chaqueta roja alrededor de su pequeño cuerpo. El viento susurraba entre las ramas, sonando como voces espeluznantes. Era una niña valiente, pero incluso el corazón más valiente siente un poco de miedo en la oscuridad. Pensó en su cama cálida y en las suaves nanas de su madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las secó, decidida a ser fuerte hasta que alguien viniera a buscarla. Estaba perdida, pero no iba a perder la esperanza. De vuelta en el pueblo, la campana de la iglesia sonó para las oraciones de la tarde. La madre de ella, Ana, estaba en la puerta de su cabaña, con las manos juntas por la preocupación. Ella nunca llegaba tarde. Siempre estaba en casa antes de que el último rayo de sol abandonara el suelo del valle. Ana escudriñó la ladera, con el corazón latiéndole en el pecho. Llamó el nombre de Ella. Su voz temblaba con un pánico creciente. No hubo respuesta. El alegre pueblo, usualmente lleno de risas y cencerros, se quedó extrañamente en silencio. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse de casa en casa, mientras los vecinos se asomaban por sus ventanas, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Ana corrió hacia su vecino, el viejo señor Gruber, el anciano del pueblo. «¡Ella ha desaparecido!», gritó, con la voz ahogada por las lágrimas. «Salió a jugar hace horas y no ha regresado». El rostro amable del señor Gruber se puso serio. Inmediatamente dejó su cuchillo de tallar y se puso de pie. No era momento de quedarse quieto, era momento de actuar. Conocía muy bien las montañas y sus peligros. Una niña sola estaba en grave peligro. Le dijo a Ana que no se preocupara, que todo el pueblo ayudaría. Rápidamente fue a tocar la campana de emergencia, un sonido fuerte y urgente que resonó por el valle, llamando a todos a la plaza principal. El sonido de la campana de emergencia era una señal que todos los aldeanos entendían.
En cuestión de minutos, la plaza se llenó de gente. Los hombres dejaron sus cenas, las mujeres sus tareas, e incluso los niños mayores se reunieron, con los rostros llenos de preocupación. El alcalde del pueblo, un hombre robusto con una voz retumbante, se paró en los escalones del ayuntamiento. Explicó la situación con calma pero con firmeza. La pequeña Ela estaba perdida en algún lugar de la montaña y tenían que encontrarla antes de que la noche se volviera demasiado fría. Se necesitaba un plan y se necesitaba muy rápidamente. La comunidad, unida por generaciones de vida compartida en el valle, estaba lista para actuar como uno solo. Un mapa de la zona se extendió sobre una gran mesa de madera. Los aldeanos se apiñaron a su alrededor, sus linternas proyectando sombras parpadeantes en sus rostros decididos. Dividieron la montaña en secciones. Los hombres más fuertes, los cazadores y agricultores experimentados, tomarían los senderos más altos y difíciles. Otros buscarían en los bosques bajos y las orillas del río. Cada persona tenía un trabajo que hacer. Recogieron antorchas, mantas cálidas y termos de sopa caliente. Todo el pueblo se transformó en un grupo de búsqueda, unidos por un único y desesperado objetivo: traer a su pequeña Ela a casa a salvo. Su noche tranquila y pacífica se había convertido en una carrera contra el tiempo. Mientras los aldeanos partían a pie, sus luces moviéndose como luciérnagas en la oscuridad, un nuevo sonido llenó el aire. Era un ruido rítmico que se hizo cada vez más fuerte. Un helicóptero de búsqueda y rescate llegaba de la ciudad más cercana. Era una máquina magnífica, un faro de tecnología moderna contra las montañas antiguas. Su potente luz de búsqueda atravesaba la oscuridad, escaneando el vasto y accidentado terreno. Los aldeanos en el suelo levantaron la vista, con el corazón lleno de una renovada esperanza. El helicóptero podía ver cosas que ellos no, cubriendo grandes áreas en cuestión de minutos. Era un aliado poderoso en su búsqueda desesperada. El piloto del helicóptero y su tripulación eran expertos altamente capacitados. Volaron en patrones cuidadosos y sistemáticos, con los ojos pegados a las pantallas de imágenes térmicas. Buscaban cualquier señal de calor, cualquier pequeña forma que pudiera ser una niña perdida. Abajo, los equipos de aldeanos se comunicaban con ellos por radio. «El sector 4 está despejado», crepitaba una voz. «Nos movemos al sector 5». La coordinación era notable. El ruido de las aspas del helicóptero resonaba en las paredes de roca, un recordatorio constante para todos, incluida la pequeña Ella, si podía escucharlo, de que no estaba sola. Alguien la estaba buscando con todas sus fuerzas. Los aldeanos en el suelo eran increíblemente valientes. Navegaron por senderos traicioneros en la oscuridad, llamando el nombre de ella en el frío aire nocturno. Revisaron detrás de cada roca y dentro de cada pequeña cueva. El bosque estaba lleno de ruidos extraños y sombras profundas, pero no dejaron que el miedo los detuviera. Estaban impulsados por su amor por la pequeña y su familia. Compartieron historias de ella para mantener el ánimo, recordando su risa contagiosa y su amabilidad con los animales. Esta misión compartida los unió más. Sus lazos comunitarios se fortalecieron con cada paso que daban a través de la desafiante naturaleza. Pasaron las horas y la búsqueda continuó sin descanso. La esperanza que había surgido con la llegada del helicóptero comenzó a mezclarse con una creciente tensión. Cada falsa alarma, cada sombra que parecía una pequeña figura, hacía que sus corazones saltaran y luego se encogieran. La montaña era vasta e implacable, y la noche se hacía más fría. Pero nadie siquiera consideró rendirse. Bebieron sopa caliente para mantenerse calientes, y siguieron moviéndose, su determinación tan sólida como las montañas que los rodeaban. Confiaban el uno en el otro, confiaban en la tripulación del helicóptero de arriba, y se aferraban a la creencia de que la encontrarían.
Su voluntad colectiva era una fuerza poderosa contra la desesperación que se acercaba. Justo cuando el primer indicio del amanecer comenzó a iluminar el cielo oriental, un grito resonó desde una cresta alta. ¡La encontré! ¡Está aquí! La voz pertenecía a un joven pastor llamado Lars, que había estado buscando en una zona remota y rocosa. Había visto una pequeña mancha de color rojo anidada en la base de un acantilado. Su corazón había latido con fuerza mientras bajaba a toda prisa, rezando para que fuera lo que él pensaba. Y allí estaba ella. Ella estaba acurrucada en un pequeño hueco, protegida del viento. Estaba despierta, sus ojos azules muy abiertos con una mezcla de miedo y alivio. Tenía un rasguño largo en la mejilla y el tobillo raspado, pero estaba viva. La noticia se extendió como la pólvora por el valle. La radio crepitó con el alegre anuncio, y los vítores estallaron entre los agotados equipos de búsqueda. El helicóptero fue dirigido inmediatamente a la ubicación de Lars. No podía aterrizar en el terreno empinado, por lo que un rescatista fue bajado con un cabrestante. Con suavidad, revisó las heridas de ella, la envolvió en una manta gruesa y cálida, y luego la aseguró en un arnés especial. Mientras era elevada al cielo, los cansados aldeanos de abajo observaban, con los rostros mojados por las lágrimas de alivio. La gran y ruidosa máquina que había buscado toda la noche ahora llevaba a su preciosa niña de vuelta a la seguridad. Cuando el helicóptero aterrizó en la plaza del pueblo, parecía como si el mundo entero hubiera venido a celebrar. Ana y su esposo se abalanzaron, envolviendo a Ela en un abrazo desesperado y amoroso. Todo el pueblo se apiñó, riendo y llorando a la vez. La pesadilla finalmente había terminado. Ella, aunque cansada y un poco magullada, logró una pequeña sonrisa para todos los que habían acudido a su rescate. Estaba un poco asustada por su aventura, pero su espíritu estaba intacto. Había estado perdida y asustada, pero también había sido testigo del increíble poder y la amabilidad de su comunidad. Ese día, el pueblo celebró no solo el regreso de una niña perdida, sino la fuerza de su vínculo. Habían enfrentado el desafío de la montaña juntos y habían ganado. La historia del rescate de ella se convirtió en una leyenda local, un cuento que se contaría a los niños durante años. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más aterradores, la esperanza puede brillar intensamente. Y fue un testimonio del hecho de que en su pequeña aldea suiza, anidada entre los picos gigantes, nadie estaba realmente solo. Ella estaba a salvo, y el corazón del pueblo estaba completo una vez más.